Hola, hola mi gente, muy buenos días. Demasiado tarde para el Partido Comunista de Cuba. Los comunistas tienen en estos momentos dos factores en contra que no los salva ni el médico chino. Número uno, el tiempo. El reloj es el peor enemigo de la dictadura cubana. Ellos se han pasado 65 años en un total egoísmo político gubernamental. Los políticos en Cuba, los corruptos de la élite política en Cuba, han alado todo el tiempo para su mano y no le han dejado al pueblo cubano ni el mínimo chance a vivir tan siquiera un tercio de lo que vive la élite gubernamental en Cuba. Ese es el uno, el tiempo. Y en el factor número 2 está la conciencia. La conciencia que se ha ido creando con el intenso trabajo desde las redes sociales al pueblo cubano principalmente, y luego a los militares, policías, corruptos también en muchos casos, que mantienen el sistema corrupto, político, tiránico en Cuba. La dictadura cubana la mantienen los militares con la represión hacia el oprimido pueblo, pues esos militares son personas, son hombres y mujeres, son humanos también. La conciencia, el bombardeo de información constante desde las redes sociales, aunque muchos no lo crean, aunque esas personas que mantienen el sistema político en Cuba son corruptos, son malas personas en muchos casos, pues el ser humano tiene un tantico en el final, ahí en el fondo de su corazón, tiene un tantico de conciencia también. Esa conciencia ha despertado en algunos militares y policías, opresores del pueblo cubano. Por eso, con estas manifestaciones nuevas en Santiago, con este nuevo lanzamiento del pueblo cubano a las calles, hemos visto muy pero muy poca represión en comparación al 11J. Porque del 11J a la fecha, esos militares y policías han tomado, aunque sea, un mínimo de conciencia. Esos militares y policías también son pueblo cubano. También tienen familia pasando 20.000 necesidades. Y es por eso que esos dos factores son los que le van a terminar pasando la cuenta a la dictadura cubana. El tiempo, el egoísmo de la élite y la conciencia creada a los policías, a sus guardianes, por llamarlo de alguna manera, a la élite militar. A la dictadura cubana no le queda nada. Estamos a punto de ver la luz al final del túnel. Es cuestión de tiempo, como dice el dicho. Ellos no tienen solución al problema que ellos llevan 65 años creando, causándole al pueblo de Cuba.